Buenas tardes. Vamos a continuar en esta conferencia de ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en el desafío de vivir para Cristo, el segundo punto que quería compartir con ustedes es el desafío en mi vida familiar. Ha caído en desuso, o no digo todos lados, pero cuando pregunto hay poca costumbre de un culto familiar. Cada vez menos son las familias que determinan tiempo para esto, que lo apartan. Y no quisiera particularmente referirme a la mecánica del culto familiar, lo cual está perfecto y si se tiene es muy bueno. Es crear un hábito. Crear un hábito en un niño es algo que perdura toda la vida. Conversaba la otra vez con una hermana de la congregación sobre el habituarnos a hacer las cosas espirituales. Y le ponía el ejemplo de cuando nos enseña de chico a lavarnos los dientes a la mañana y uno se levanta y por hábito se lava los dientes. Ahora, cuando tus padres no te habituaron a lavarte los dientes, tenés que esforzarte. Y muchas veces sucede que por situaciones de la vida terminás avergonzado y terminás adquiriendo el hábito. En el caso del culto familiar es un hábito que introducimos a nuestros hijos y marcamos su vida para saber qué hacer cuando sean grandes. Y el texto, para mí, por excelencia, para poder hablar de lo que es el culto familiar o lo que es la presencia de Dios en el ambiente familiar, es Deuteronomio capítulo 6. Te invito a buscar el texto en Deuteronomio capítulo 6. Antes de leerlos en el versículo 6, vamos a leer el texto. Dice 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, y son las que están en los versículos que anteceden en el contexto del capítulo, las repetirás a tus hijos. Vamos a leerlas, estas palabras. Dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y es todo un ejercicio y volvemos a considerar los hábitos. La rutina o la realidad de nuestra vida hace que lo importante pierda terreno frente a lo urgente. Hoy hay cosas urgentes para hacer que no me permiten hacer lo importante. Hablamos en la primera reunión sobre el culto íntimo y cómo afecta lo urgente el apartar el tiempo para ese culto íntimo con Dios. Para, por ejemplo, cerrar la puerta a la habitación y orar en la intimidad, en el seno de mi cuarto, cerrado a Dios. ¿Cuán poco tiempo se invierte en esto? No acuso a nadie, soy el primero en la lista, circunstancialmente yo hoy estoy acá, debería estar sentado ahí, no soy nada especial. Yo mismo necesito invertir más tiempo en la oración. Pero pasa que lo urgente nos hace tachar. ¿Y qué tachamos? Y mañana le damos el culto a Dios. Y mañana volvemos a tachar y mañana se lo damos. Total, Dios espera. Y ahora cambia el foco de la comunión íntima y nos hace pensar en nuestros hijos, en la familia que Dios nos ha permitido formar. Voy a dejar un poco de lado lo que es la relación esposo-esposa. Es muy importante, creo que hay que tener todo el tema con eso. Creo que estoy convencido que la cabeza de familia, el esposo, es el que tiene que nutrir a toda la familia. Es el que tiene que guiarlos en todo lo que es espiritual en la familia.
Independientemente que la madre pase más tiempo con los chicos, si es que por la circunstancia de hoy en día la madre no trabaja fuera y está con los chicos, es la que pasa más tiempo en la implementación práctica, el que tiene que tener la guía, saber qué se da, es el hombre. El que tiene que transferirle, enseñarle, ayudarle, exhortarle a la mujer es el hombre. Y hoy se está dando que muchas mujeres tienen más deseo, más ganas de conocer de Dios que hombres. Hombres estamos muy ocupados en los horarios de trabajo y las mujeres buscan más de Dios. Y tenemos que revertir esa tendencia. Los hombres de la casa tenemos que ser cabeza de la casa. Tenemos que estar al frente de esta administración, esta delegación que Dios nos hizo espiritual en la familia. Pero vamos a centrarnos en los hijos. Y vuelvo al punto sobre los hábitos y sobre lo urgente y lo importante. Hoy se han llenado las agendas de cosas muy buenas que son para darle herramientas a nuestros hijos a futuro. Y aparte de la escuela, que es obligatoria, tanto la primaria como la secundaria, después se llenan las horas con las tareas escolares, más el inglés que tiene que saber, más la música, porque es bueno que sepa un instrumento, más la gimnasia, porque se tiene que ejercitar, estar en un club, más diferentes cosas que se van sumando, arte y un montón de otras propuestas. Hoy abundan las propuestas y se le van sumando horas. Para completarla, hoy mucha de nuestras horas o de nuestro tiempo, de nuestros minutos, se van en las redes sociales. La nocturnidad ha ganado terreno, el tiempo de sueño es cada vez menos. Y en esta realidad, el culto familiar se deprime. Y empieza el texto de Deuteronomios con una encomendación a los padres. Así como tienen que estar las palabras en el corazón, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y destaquemos que dice te mando, son órdenes de Dios, ordenanzas de Dios, y tienen que estar sobre el corazón de quien la va a decir. Nosotros vamos a enfocar en el versículo 7, que es sobre los hijos. Pero quien es el comunicador, tanto papá como mamá, tiene que tener estas palabras en el corazón. Yo no puedo comunicar algo si no conozco lo que voy a comunicar. Yo puedo relatar un hecho, puedo contar una historia, puedo leer un texto de la Biblia, pero si no lo entiendo, si no está en mí lucharlo, si no está en mí indagarlo, conocerlo, aplicarlo, solamente estoy siendo alguien más, uno más. Estarán sobre tu corazón, serán parte de tu vida, dice Dios. Entonces a nosotros padres, después nos dice, y las repetirás a tus hijos. Y acá vuelve el concepto de la palabra hábito. La repetición es seguir constantemente con algo. Y parece como pesado repetir algo. Pero es maravilloso la Biblia, cómo es multifacética. Como un mismo texto vas una y otra vez y todas las veces encontrás una forma diferente como Dios te habla. Por eso en la repetición de la Biblia tiene que tener la frescura de la búsqueda de Dios de quien la está dando. No es costumbre o se ha acostumbrado estos predicadores que dicen, bueno, hoy sacamos algo del freezer y lo calentamos al microondas. Puede suceder en alguna circunstancia particular. Creo que debería la frescura de la búsqueda de la palabra de Dios dar un mensaje nuevo. Lo mismo con nuestros hijos. Si estamos leyendo siempre el mismo texto, las mismas historias, los mismos libros para niños, si no salimos de ahí, si no podemos explicarle la Biblia a su edad, es porque todavía no entendimos. Es fascinante cuando vos le mostrás y bajás el texto y lees algo que parece tan difícil y buscás la vuelta al entenderlo con una explicación simple para que aún un niño pueda entender lo que Dios quiere transmitir. Y uno se maravilla cuando Dios le habla a ese niño entiende. La hablarás a tus hijos, le contarás, la repetirás.
le generás un hábito de oír la palabra de Dios, que sea parte de lo que Él es, que crezca conociendo los principios de Dios. Dice después, y hablarás de ella estando en tu casa. Y acá en la palabra hablar, es esta comunicación que yo tengo. Antes hablaba de la repetición, del hábito, de la costumbre. Ahora al hablar. Pero no es solamente el hablar, es el que yo te lo diga, sino también que lo viva. Y está hablando, después va a hablar del camino, ahora está hablando de la morada, de la casa. ¿Cómo es la presencia de Dios en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la casa? ¿Es lo mismo el cristiano que se ve en las 2 horas de la iglesia con camisa, con corbata, con la Biblia en un ario, con las mujeres con las mantillas? ¿Es el mismo matrimonio que se ve en la iglesia el que se ve en la casa? ¿Los hijos ven al mismo que está en la iglesia? ¿Lo ven de la misma manera en el habitar diario? El que dice amén, alabado sea Dios en la reunión, ¿es el mismo que en la casa dice gracias a Dios? El hablar en el hogar, en la morada, es que se pueda ver que lo que yo estoy diciendo está practicado, que en mi vocabulario está gracias a Dios, en mi vocabulario está si Dios quiere, si Dios lo permite, que cuando las cosas no son buenas, dar gracias a Dios porque también es la voluntad de Dios, que todas las cosas son voluntad de Dios. ¿Está eso en mi vocabulario? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo frente a lo que llega por el televisor, por el diario, por las noticias externas? ¿Cómo reacciono? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cómo se manifiesta mi fe interna en las acciones externas frente a mis hijos? Hablarás en tu casa. No puede haber una discrepancia entre lo que soy en la iglesia y lo que soy en la casa. Tiene que ser lo mismo. El ambiente en la casa tiene que ser tan espiritual como el de la iglesia. Hemos hecho una estructura de la iglesia que es fácil en esas 2 horas parecer. Pero tendría que ser una continuidad. Lo que es el hogar continúa en la iglesia y lo que es en la iglesia continúa en el hogar. Es una constante en la vida, porque hay un hábito de oír hablar de la palabra de Dios. Sigue el texto y dice, andando por el camino. Y es interesante el andar en el camino, ¿no? Porque es el andar diario. Pero ahora salió de la morada, ya habló de la morada. ¿De qué habla? De que cuando estoy fuera de la casa. Nuestros hijos cuando son chicos nos ven como, nos ven de una manera especial. Entonces, estamos, no estamos, papá trabaja de electricista, de esto, de lo otro. Pero después a medida que crecen, ven y comparten tiempos con nosotros. Y nos ven el actuar. Nos ven cómo nos movemos en la calle, cómo nos movemos en el manejar, cómo nos movemos en el negocio, cómo nos movemos en los negocios, cómo actuamos. Entonces, en los negocios, en el andar diario, en el manejar, en jugar a la pelota, en las cosas que haga afuera, en la recreación, en las salidas, en las cosas que yo tengo compasión, ¿qué le muestro? ¿Sigue estando Dios presente o son mis cosas? Son mis tiempos, son mis acciones. Entonces dijimos que le repito la palabra de Dios. Hablo en la morada y en el andar diario vivo de la misma manera. Entonces volvemos al hilo de una sola forma de vivir. Fuera de la casa, en la casa, dentro de la iglesia. No hay 3 aspectos diferentes de una misma persona, de una misma familia.
dice el texto, y al acostarte, ¿qué haces al acostarte? Hablarás. Uno de los recuerdos de mi infancia era cuando iba a la casa de mi abuela, en verano, pasaba algunos días, una semana, y todas las noches, mi abuela me hacía repetir un salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y está grabado en mi mente, y está grabado esa acción. Y esto es parte, que nuestros hijos se vayan a acostar todas las noches con una porción bíblica, con una oración, con una presencia nuestra al lado de ellos. Qué importante. Pero indagando un poco en la palabra, en el texto, me di cuenta que la palabra, no solo al acostarte, dice el hecho de acostarse en la cama, sino que también involucra cuando hay algo que me fuerza a caer, cuando las circunstancias me llevan hacia abajo. ¿Hablo ahí de Dios? ¿O empiezo a buscar recursos al costado? Cuando lo que está alrededor mío tiende a traer circunstancias negativas, a deprimirme, a hacerme mal, ¿qué es lo que hago? ¿Empiezo a echarle la culpa a los demás? Y en mi familia digo, no, la culpa es esta, del otro. ¿O recurro a Dios? Y que mis hijos vean cómo recurro a Dios. Cómo hablo de Dios. Aún en la peor tormenta, en la peor circunstancia. Y Dios gobierna en esa situación. Y dice también, y cuando te levantes. Y me pasaba lo mismo con mi abuela. Me levantaba y mi abuela me hacía decir el salmo, yo me acosté y dormí porque el Señor me sostuvo. Y era maravilloso empezar el día ya con eso en la mente. Dios estuvo en el sueño guardándome. Dios estuvo en ese momento. Dios estuvo en todo ese descanso, guardando la casa, guardando mis sueños, guardando todas las cosas. Dios está presente. Pero también tiene el sentido como la palabra que decíamos recién. Cuando la vida florece, cuando todo tiende a que te levantes, ¿hablas de Dios? ¿O son mis lomos, mis manos, mi inteligencia, mi voluntad? ¿Hablas de Dios? ¿Hablamos de Dios? Al levantarte, ¿es el día que vas a vivir? O como dijo un hermano hace muy poco en la iglesia en Quintana, un hermano que aprecio mucho, dijo, cuando empezás el día, ¿por qué no usar la frase de Pablo? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga en este nuevo día? Al levantarte, hablar de Él. Y la palabra de Dios es muy clara con estas circunstancias, con estas situaciones. Y nosotros tenemos en la vida la responsabilidad, la administración de los hijos. Nosotros tenemos que mostrarle la gloria de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? A través de todo esto. No es solamente el decirle, no es solamente el que cuando son chicos y cuando a breve edad, en poca edad, dicen soy salvo, porque en casa le hablamos y es glorioso poder en la cama, cuando están para acostarse, o en ese momento en la pieza cuando está charlando, o en la mesa del comedor, y ese niño que le hablaste dice, quiero aceptar, y ora, y le pide perdón. Estamos preocupados en que esa confesión de fe se compruebe con las pruebas de salvación, que haya cambios en su vida, que haya el fruto de salvación, los frutos del Espíritu. Padres, tenemos que preocuparnos en esto. Y un excelente hábito, una excelente costumbre es el hábito familiar. Es el hábito del culto familiar. Es el discipulado. Miren, algo que mi esposa en esto es excelente. Ella ha discipulado a mis hijos en oración. Ella ha invertido tiempo en la oración con ellos.
le ha enseñado a orar, han aplicado la oración en circunstancias particulares. Recuerdo cuando en un momento una de mis hijas quería una campera en lo particular. Y una campera que estaba lejos de nuestras posibilidades económicas. Lejos, muy lejos de nuestras posibilidades económicas. Pero en vez de decir que no, mi esposa le dijo, vamos a orar. Y mi hija tomó el desafío y empezó a orar. Oraron juntas y oraron separadas. Al tiempo, no fue inmediato, al tiempo, un día toca el timbre en casa una hermana de una familia que conocemos, pero la verdad muy poco, nos hemos visto pocas veces, y toca la puerta y cuando abre mi esposa, viene con 3 bolsas. Dice, mire, recibimos ropa y quisiéramos, le aparté, tuve el deseo de apartarle esto para ustedes. Nosotros agradecidos, entramos en la ropa, yo estaba trabajando en ese momento, no disfruté de todo eso, me lo contaron después, pusieron la bolsa en la mesa, empezaron a sacar y toda la ropa era adecuada para cada uno, había para todos, hasta para mis sobrinos hubo. Y al fondo de una de las bolsas había una campera doblada, y era exactamente la campera que había estado orando una de mis hijas con Eliana. La oración, el discipular en la oración. El que no todo se soluciona con una tarjeta de crédito o con un poco de dinero. Que tenemos que mostrar la dependencia de Dios, la fe en Dios en hechos concretos. En buscar en el texto, cuando en la adolescencia empiezan a tener dudas sobre sus sentimientos, buscar en el texto y mostrarle cuáles son los principios de Dios. Por ejemplo, que no es bueno. Primero que Dios creó el matrimonio y creó la sexualidad. Y ella estipuló, no es bueno que el hombre esté solo, está bien sentir atracción por el otro, pero hay un tiempo y una forma de explicárselo con el texto. No dejar que se lo enseñe la televisión con sus programas o la secundaria a sus compañeros, sino que lo enseñe papá y mamá en un culto familiar, hablándole del texto en todo momento, en un tiempo aparte, en un tiempo en conjunto, invirtiendo tiempo. Cuando tienen que decidir la carrera, ¿en base a qué? A buscar la convicción de Dios. Sería buenísimo que todos los cristianos pudieran tener una carrera profesional, porque Dios necesita profesionales, pero también necesita hermanos que no tienen la fuerza o la capacidad o el tiempo, o Dios determinó otra cosa para ellos. Y no tienen que estudiar, tienen que tener la convicción de Dios y entender el propósito. El que tiene que estudiar, y el que no tiene que estudiar, no tiene que estudiar. Y los padres tenemos que ayudarle a nuestros hijos a poder entender esto, a distinguir la voluntad de Dios para su vida. Pero necesitamos tener a nosotros primero en el corazón. Y cuando le gusta una chica o un chico cristiano, poder ayudarles en oración, buscándole la voluntad de Dios, ayudándoles en la búsqueda de la convicción de Dios, porque después de la salvación es la decisión más importante en la vida. La persona, la otra parte que Dios te da para toda la vida. Y nosotros, padres, poder estar con ellos en ese momento, asistiéndole. Pero vamos a esperar hasta este momento, ¿por qué no empezamos desde la hora 0, con este hábito del culto familiar? Abriendo el texto y mostrándole. Hay 2 pasajes más que quisiera compartir antes de terminar. Uno es un pasaje muy conocido, es Proverbios 22:6. Si pudiera estar físicamente, les pediría que lo dijeran de memoria, y creo que más de uno debe estar en estos momentos diciéndolo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La salvación depende de cada persona. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Él no ha determinado quiénes han de ser salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero cada uno tiene que decidir con la fe, creyendo en la palabra de Dios, la salvación. Y tu hijo o mi hijo hoy puede estar en el salón de la iglesia, pero mañana puede ya no estar más. Hoy puede haber manifestado que era salvo,
pero mañana mostrar que no era salvo. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos en la puerta de la iglesia, terminamos una reunión, estamos charlando y para un viernes a la noche, para una moto, como moto de repartidor, y todos quedamos raros mirándolo porque paró la moto de golpe y bajó. Se sacó el casco y empezó a saludar a todos con los nombres. Y no reconocíamos al principio, después viendo la cara, las facciones, era igual, ya un poco más grande, crecido, un chico de la escuela dominical, que le habíamos predicado la palabra. Y después de un rato de charla, dijo, todos los textos que me enseñaron están en mi mente. Y cada vez que yo hago algo mal, me resuenan. Y tenía el deseo de acercarse a Dios. Confiemos que cuando plantamos, implantamos, instruimos al niño en su camino, confiemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Confiemos y hagámoslo. Pero el tiempo es ahora. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que los tengamos afuera? ¿A que vayamos a la iglesia a pedirle ayuda? Ahora es el tiempo de hacer esto, de hablarle cuando me levanto, cuando me acuesto, en el camino, en casa, de repetirle el texto bíblico, de decirle lo que es Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fue grande, no se apartará de él. Y un texto más, este fue el de guía, el de crianza, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación del Señor son partes de la crianza también. No son cualquier cosa, no es mi sentido común, es el texto bíblico aplicado del Señor. Yo tengo que entender cuáles son los límites, el camino. Yo tengo que mostrarle el texto porque así limpiará el joven su camino, guardando la palabra, pero tiene que conocerla y nosotros somos responsables mientras están en el hogar. Y tengo que criarlo de esta manera. Hoy hay un garantismo en la crianza. Hoy se está perdiendo lo que es la disciplina. Hoy se cede y se concede con tal de tener esa tranquilidad que me permita hacer mis cosas. Papá, mamá, estás en tiempo de crianza. Dios te dio hijos y va a pedirnos cuenta. Y va a decirnos qué pasó. Va a decirnos qué hicimos. Somos responsables. Y quisiéramos, es el deseo, calculo, de todos, poder entregarle un día en matrimonio, que hagan su nueva vida en un matrimonio, una nueva familia, un nuevo hogar, con siervos, hijos de Dios e hijas de Dios, consagrados, temerosos de Él, que buscan su palabra. Pero tenemos que primero trabajar, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, con hábitos. Y vamos a lograr tener una comunicación con nuestros hijos. Qué difícil hoy es comunicarse. A mí me cuesta muchísimo comunicarme con mis hijos. Y tenemos una comunicación, pero no, es difícil, tengo que encontrar las palabras. Ahora, cuando estamos en el texto, la comunicación fluye. Cuando hablamos de las cosas de Dios, la comunicación fluye y es mucho más sencilla. Qué importante, qué valor que tiene esto. Que podamos en esta tarde decidir este desafío de vivir para Cristo, con un hogar donde Cristo es el centro y nosotros los transmitimos a nuestros hijos. Que Dios nos bendiga.